Entonces, Nacho, ¿cómo definirías tú ese término de innovación? Pues mira, la innovación, cuando has destilado la esencia, es muy sencillo. Es la implementación de novedad y valor. Yo como organización, ¿cómo integro ese cambio en mi día a día? El elefante se come filete a filete. Eso es lo primero. Si ves el elefante entero te atragantas. Las empresas todas están diseñadas para optimizar la explotación. ¿Sabes cómo podemos hacer más con menos recursos? Sin embargo, muy poquitas dedican tiempo a explorar. Tiempo y recursos a explorar. Hoy me hace especial ilusión porque tenemos con nosotros a Nacho Villoch, para algunos el capitán, ¿verdad? Que luego nos contará por qué. Viene ese joven 16, 17, 18 años, pero ¿qué les decimos? Poner las luces largas, mirar más allá del horizonte. Esa actitud es lo que marca la diferencia y la está marcando hoy. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de nuestro vídeo podcast Haz lo que te hace feliz. Hemos hecho algunas grabaciones, algunas ediciones que hacen mucha ilusión grabar siempre, mucho entusiasmo. Pero tengo que reconocer personalmente que la de hoy me hace especial ilusión porque tenemos con nosotros a Nacho Villoch, para algunos el capitán, ¿verdad? Que luego nos contará por qué. Pero bueno, Nacho, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias a ti, Carlos. A mí ya sabes que estar haciendo cosas con Kairos, contigo, con el equipazo que tenéis, pues siempre es una motivación y como dice este podcast, pues me hace feliz. Sí, la verdad que, fijaros, antes de comenzar con el detalle, tenemos que compartir, Nacho, una anécdota de cómo nos conocimos, ¿no? Estamos trabajando en una entidad financiera, en BVA, ¿verdad? Correcto. Y nos mandan a un curso de gestión, de negociación. Yo reconozco que acabo de entrar en BVA, esto hará pues 18 o 19 años, debía ser 2005, 2006, 2007, por ahí. Antes, o sea, 2005, 2006. 2005, 2006, 20. Y me tocó negociar con Nacho. Y ahí aprendí yo que las iba a perder todas, ¿verdad? Porque, Nacho, en ese momento tú estabas en otra vida, totalmente diferente a la que soy, ¿no? Yo, precisamente en ese momento, estaba de director de recuperaciones y reestructuraciones de deuda. O sea, con lo cual, para mí la negociación era algo del día a día, porque el mejor de los escenarios era tener un argentino que tuviese su dinero atrapado en un corralito, que quisiera pagar y no pudiera, ¿eh? Y se le había multiplicado la deuda por 3. El peor, pues era que fueran angoleños, moldavos, albanos, que no sé cómo habían acabado siendo deudores de BBVA en aquel momento. Sí, por eso este video podcast, ¿cómo se llama? Innovación y transformación. Dos conceptos que hoy en día se habla muchísimo de ellos, que están en prensa, que están en todas partes, pero bueno, vamos a intentar contarlos de una manera distinta por llegar a una audiencia mayor, intentar conseguir ese mensaje que pueda calar y que nos pueda llegar, ¿no? Entonces, Nacho, cuéntanos un poco esa primera etapa, pero al final tu vida ha tenido como muchas vidas dentro de una única vida, por decirlo así. Bueno, sí, y sigue teniendo más y soy de los que cree que lo mejor está por venir. Efectivamente, profesionalmente tuve una primera etapa de casi 12 años de desarrollo de negocio internacional. Mi primer contacto con el banco fue en Singapur y luego estuve trabajando en Singapur, Hong Kong, Miami, Nueva York, Paraguay, Bolivia y Portugal. Luego el tema fue la fusión de BBVA, me dediqué a recuperar algunas de esas deudas internacionales que habían quedado por el camino y en 2007, pues que yo no estaba a gusto en el entorno bancario, porque a mí me había gustado mucho esa trayectoria internacional y cambiar de país cada 2 años, pues surgió el tema de la innovación, se abría el centro de innovación de BBVA y bueno, estaban buscando un perfil que tuviese conocimientos bancarios amplios, generalistas, que tuviese otras habilidades de comunicación, y puedo hablar en inglés, en portugués y en español fluido, y sobre todo en ese momento era muy relevante la cultura 2.0. Y yo ya desde pues era un bloguero bastante activo, tenía varias cuentas de blog, y eso conectaba con el proyecto Blogosfera que empezaba entonces, y ese fue mi salto hacia la innovación, quemé las naves y tuve el privilegio maravilloso de estar trabajando dentro de una gran entidad, con los recursos que eso supone, pero en innovación abierta, conectando y colaborando con las startups, con los ecosistemas, creando ecosistemas de innovación y estando en la vanguardia, pero en la vanguardia, porque en ese momento, en 2007, era el único centro de innovación que había en España, porque incluso el de 3M se abrió después. Y estar en esa vanguardia, pues sería el embrión de lo que luego sería la transformación digital y la revolución fintech. Entonces, Nacho, ¿cómo definirías tú ese término de innovación? Pues mira, la innovación, cuando has destilado la esencia, es muy sencillo. Es la implementación de novedad y valor. Esos 2 elementos. Lo podremos verbalizar dentro de son 2 elementos más 1. Los 2 elementos es la novedad y el valor y la implantación. Si no lo implantamos, nos hemos quedado en el territorio de la creatividad, de la originalidad, de la exploración, del descubrimiento. Nos hemos quedado en la chispa. La creatividad es la chispa que enciende la hoguera de la innovación. Pero si no tenemos esa pila de combustible, no tenemos luego ese proceso que convierta esa chispa creativa en una iniciativa
en un proyecto, en un producto, en un prototipo, en un único producto viable y lo llevo al mercado, esa novedad, podemos llamarlo convertir las ideas en facturas, convertir el know-how en cash flow. Pero podemos llamarlo de muchas formas, pero en definitiva tiene que haber novedad. Si no hay novedad y estamos llevando a los mercados, estaremos mejorando, optimizando, adaptando, evolucionando. Si estamos creando valor y no hay novedad, pues estaremos haciendo eso. Y si estamos en algo novedoso que no va al mercado, pues llevan estas fricadas como las que presenta el monaguillo en el hormiguero, que a lo mejor pues no tienen... No tienen valor, ¿no? ¿Y crees, Nacho, que este concepto de innovación del 2007 a hoy está evolucionando, mantiene su esencia, está subiendo impacto de olas tecnológicas que luego hablaremos como la inteligencia artificial? El concepto... No, el concepto sigue siendo el mismo y si apuramos podemos ir a la imprenta de Gutenberg y a la rueda de los sumerios. O sea, el concepto sigue siendo el mismo. Es verdad que es distinto cómo medimos el valor y es distinto cómo medimos la novedad. Es verdad que estamos en un momento acelerado y sí que han cambiado los vectores de la innovación. Antes era una innovación muy market pull, que el mercado la demandaba, la pedía. Ahora es mucho más technology push. Y la tecnología empuja la innovación, a veces llegando demasiado rápido. Hoy los avances tecnológicos están yendo mucho más rápidos que la capacidad de adaptarnos a ellos, y hay cosas que funcionan y otras no. Hay cosas que llegan demasiado pronto y se quedan en el freezer. Las Google Glasses. Las Google Glasses en 2015-16, esta propuesta de realidad aumentada que llevamos aquí delante, que tuvimos que poner en el móvil, pues no triunfaron, en parte porque eran caras, porque era un prototipo, porque había problemas de percepción de su valor. Y hoy, sin embargo, pues la gente va con las Ray-Ban Meta, iba con gafas de realidad virtual aumentada y extendida y ya no nos extraña. El vehículo eléctrico lleva 25 años sin contar los 80 anteriores de Tesla. Y bueno, pues en parte por los lobbies del petróleo, en parte por la industria que cuesta cambiar, en parte por una serie de inercias, pues solamente ahora cuando aparece el factor de la sostenibilidad empieza a abrazarse. Pero la esencia de novedad y valor sigue siendo la misma. La inteligencia artificial ha sido algo nuevo, o mejor dicho, su democratización ha sido algo nuevo. En noviembre de 2022 aparece el ChatGPT, crea valor porque en clave de eficiencia y eficacia y rapidez y automatización y aumentación y agentificación, pues es incuestionable y es un ejercicio puro de innovación por una implantación sin barreras, gratuita y súper fácil. Hoy hablamos de otras innovaciones, la innovación social, por ejemplo, la innovación frugal, porque no todo la creación de valor tiene que ser monetarista. Vivimos en un mundo muy materialista y parece que lo que no es cash es cachondeo. Pero, sin embargo, pues estamos viendo que hoy toda innovación en la empresa o la persona o la idea o el proyecto que consiga limpiar de plásticos el mar, a lo mejor no se hace rico, pero será una grandísima innovación porque será algo nuevo y aportará mucho valor. O temas de biodiversidad o temas de desarrollo personal. Bueno, Nacho, muchísimas cosas nos has contado en estos 2 minutos, que ha sido espectacular. Y esa relación entre innovación y tecnología has pasado por encima. Pero hoy en día da la sensación de que cuando las compañías hablan de innovación o las personas hablan de innovación, están hablando de tecnologías emergentes, tecnologías de nueva generación o tecnología como concepto general. ¿Cómo ves un poco esa fusión de los dos mundos? Yo intento no confundir innovación y tecnología. Porque, y es muy fácil decir, no, si ponemos una pantalla llena de LEDs con luz ultravioleta y con muchos botones y con un avatar, eso es innovación. O no. Porque hay innovación sin tecnología. Si hemos dicho que la innovación es la implantación de novedad, pues nuevos productos, nuevos servicios, nuevos métodos, nuevos modelos de negocio, nuevos mercados, nuevas filosofías o nuevas tecnologías. Pero si ahora en Kairos establecéis un nuevo proceso, nada tecnológico, una nueva cultura y aporta valor, será innovación, pero que es novedad y valor. Al mismo tiempo puede aparecer una nueva tecnología, una tecnología que es una tecnología nueva, pero que no aporta valor o porque llega demasiado pronto y no llega al mercado. El programa, por ejemplo, el Segway. El Segway que era la gran promesa de movilidad urbana, eléctrica, sostenible, personal e individual en el año 2000. Pues nunca se masificó. Es verdad que hoy tienes excursiones guiadas en Segway, lo utilizan en los aeropuertos. Es verdad que hoy, 20 años después, pues ves patinetes, dispositivos personales, pero eso fue una tecnología nueva que no llegó al mercado porque no era usable o porque era cara o por temas de regulación. Entonces, hoy es verdad que estamos en un momento fascinante de convergencia tecnológica, y este es un concepto importante porque pensamos que tecnología es solamente lo digital y el móvil, pero lo que está ocurriendo en nanomateriales, lo que está ocurriendo en impresión 3D, en la convergencia nano, cogno, info, bio,
nano de moléculas, de nuevos materiales, cogno de neuronas, bio de células e info de informática. Ahí está ocurriendo una convergencia hiperacelerada, que eso de luego que es pura innovación, de la cual algo llegará al mercado, otro no llegará, algo llegará al B2C, otro se quedará en el B2B, pero hoy, por ejemplo, la analítica que te haces hoy en el médico, si vas al médico, no se parece nada a la analítica de hace 5 o 6 años. Los te miden el colesterol y los triglicéridos y el PSA, pero hoy el nivel de discriminación que tienen hoy del tema de la microbiota y del tema de los temas autoinmunes y de la conexión neurona, biología, cerebro y de las mitocondrias no tiene nada que ver, y eso es tecnología y es innovación. Sí, porque efectivamente la convergencia tecnológica, otro gran término y muchas veces desconocido para la mayoría, no va de solamente tener una innovación en un vector, en un vertical, sino cuando convergen muchas cosas a la vez, que explosionan muchas a la vez, ese impacto es exponencial. Y es cuando es el reto para una organización, una gran organización, como la que comentamos antes, o similar, es decir, claro, y ahora yo, dicho vulgarmente, ¿cómo me como el elefante? Porque ahí fuera veo que hay un montón de clientes que demandan a veces alguna tipología de producto, solución, servicio, normalmente novedoso, pero yo como organización, ¿cómo integro ese cambio en mi día a día? ¿Cómo mi negocio core, que suelen ser rentables, son capaces de toda esa convergencia meterla en su core de negocio? Ahí, Nacho, tu experiencia, ¿cómo podríamos ayudar a esas compañías? A ver, el elefante se come filete a filete. Eso es lo primero, ¿verdad? Si ves el elefante entero te atragantas. Luego a las empresas les cuesta mucho, y eso es uno de los grandes aprendizajes de la innovación. Se conoce, hay un libro de Christensen del año 97, que es El dilema del innovador, que básicamente habla de cómo equilibrar lo que ya en Harvard llaman ambidextreza corporativa, que es explotar y explorar. Las empresas todas están diseñadas para optimizar la explotación. Optimizar la explotación de 3 recursos: talento, tiempo y capital. Y dinero. Entonces, y tiene unas figuras que es el controller, que se dedica a controlar que no haya saldos ociosos en cuenta corriente, que no haya mercancías obsoletas en el almacén, que no haya fugas de talento, que no estemos pagando más de lo necesario a los proveedores. Entonces, está siempre optimizando esa explotación con 1000 sistemas y herramientas, cada año una pequeña vuelta incremental a ver cómo podemos hacer más con menos recursos, que es optimizar la explotación. Sin embargo, con muy poquitas dedican tiempo a explorar, tiempo y recursos a explorar, a ver qué es lo que está un poco más allá del horizonte, además del horizonte 1, 2 y 3, a ver qué es lo que va a ocurrir dentro de 3 años, 5 años. Porque las empresas pueden tener un área de desarrollo de negocio pero a 2 o 3 años, pero no están pensando en qué va a pasar cuando el vehículo autónomo sea el estándar en Madrid o en cualquier ciudad, o cuando blockchain realmente sea el modelo de validación de las cadenas de suministro y de las cadenas de... Porque eso no es if, es when. O sea, no es si va a pasar, es cuándo va a pasar, en 3, 4, 5 años. Entonces, claro, a las empresas, si tiene, aparte de varios obstáculos de cultura corporativa, que luego no sé si podemos entrar, sí, porque tiene unos laberintos de burocracia flipantes que están muchas veces diseñados para preservar una estructura de poder interno y de status quo y de controlar incentivos y recompensas. Un síndrome del Titanic, que como le pasaba al capitán del Titanic, es que somos insumergibles. Ese iceberg no puede hundirnos. Y hemos visto a grandes Titanics como Nokia, como Blockbuster, como Toys R Us, como Kodak. Kodak, por ejemplo, que eran insumergibles, los líderes absolutos, y que no vieron el iceberg de la digitalización, porque además el Titanic se chocó con la parte invisible, no con la visible. Entonces, y se fueron a pique. Tenemos en los grilletes del pasado, son los grilletes que el porque siempre se ha hecho así, que es letal, o porque el manual dice que se haga así, o el procedimiento. Entonces, claro, y sobre todo, las empresas tienen una parálisis por análisis ante lo nuevo. Y cuanto más grande es peor, porque tienen que rendir cuentas ante los accionistas, tienen que rendir cuentas trimestrales, tienen que rendir cuentas ante el consenso del mercado, y como estamos viendo cada mes que como el consenso del mercado descuente que una empresa va a dar 8.200 millones y de 8.100, joder, parece que se va a quebrar y baja un 7% porque el consenso del mercado pensaba que iba a dar más. Entonces, ese cortoplacismo, fíjate, todos los incentivos en las empresas, los bonus, están indexados a resultados ciertos, seguros, medibles y predecibles. Claro, la innovación, pues a veces no garantiza resultados ciertos, seguros, medibles y predecibles.
porque si los asegurase no estaríamos innovando. Efectivamente, de hecho, cultura corporativa, buen punto, y talento. ¿Ves esa relación entre una necesidad de formación, de adaptación, de reskilling, upskilling, digamos, no solamente de la alta dirección, que lo tendrán las compañías, sino de toda la organización en sí misma, de abajo arriba, de arriba abajo, modelo sándwich, en que crees que ¿qué necesitarían desde el punto de vista de ese upskilling de un montón de personas entre las organizaciones para que esa cultura corporativa se mueva? Porque, claro, ¿quién piensa que dentro de 10 años el retorno de la inversión de esa moneda puede estar en 10 años? Pero muchas de las personas dicen, ¿pero qué beneficio tiene para mí? Si a lo mejor yo no voy a estar. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos esa cultura corporativa, esa movilidad, o cómo hacemos partícipes de ese valor a las personas implicadas, ¿no? Bueno, ahí habría mucho que hablar sobre estilos de liderazgo, sobre un liderazgo que lidere con el ejemplo, porque lo que no sirve es que desde arriba el CEO diga hágase la innovación y él se inhiba, o no sé, se inhiba o esté dedicado a eso, a explotar. Y a nosotros explorar, pero los incentivos van por explotar. Eso, o que esté en el puente de mando como el capitán del Titán y diga, ese iceberg no puede hundirnos. Ya, hablando de banca, cuando llegó PayPal a España, todos los bancos, el rojo, el azul, el naranja, los 100 bancos que había entonces, que una elección, hace 15 años había 100 bancos, hoy hay 11, ¿no? Porque otros 90 no supieron adaptarse, que no solamente Nokia, Blockbuster o el Kodak, ¿eh? Que en casa, en España tenemos 90 bancos que ya no están entre nosotros. Pues cuando llegó PayPal, se le ignoró. Eso era una fricada para los de eBay. Bueno, pues 3 años más tarde PayPal tenía más TPVs virtuales que toda la banca junta. Y hoy cualquier persona que quiera emprender, cualquiera que quiera montarse un Shopify, un Etsy, que quiera montarse una tienda online para vender las golondrinas que hace de cerámica en Portugal, pues utiliza PayPal para cobrar. Porque no tiene todas las servidumbres que tiene trabajar con un banco como Visa o Mastercard. Entonces, tema cultura. Mira, la cultura es algo intangible. En este momento, creo que hablar de transformación digital ha creado muchas confusiones, porque cuando pones el apellido digital, eso debe ser de los de tecnología. Digital, eso debe ser del CIO, del de información, eso debe ser del chispas, del de informática. Sin embargo, tenemos ya muchas evidencias que es una transformación cultural. Porque aquellas empresas que han pensado que han aplicado eso, que lo arregle el de hardware, el de software, oye, les compramos unas licencias de Microsoft Office con Copilot, les ponemos unas tablets a todos, desarrollamos una app y una intranet y ya somos innovadores. No ha funcionado. Si las personas, los colaboradores, los colegas, no han cambiado esa cultura. ¿Qué ocurre? Que la cultura es algo intangible. ¿Cómo puedes cambiar una cultura? Y esto es una metáfora que aprendí presente en el centro de innovación de un alemán que vino que me voló la cabeza. Y mira, la cultura es como una sombra. Y menos a Peter Pan, porque Peter Pan, que la sombra iba por libre y él hacía otras cosas y tenía que buscar la Wendy que se la cosiera, es una sombra. Y para cambiar una sombra puedes cambiarla de dos formas. Una, cambiando el foco de luz, y por eso algunas culturas tradicionales, cuando nos hemos puesto el foco de luz digital, el LED, no se reconocen. La cultura del Corte Inglés. Si no está satisfecho, le devolvemos su dinero. Ya me lo hace Wallapop y me lo hace Amazon. Y aunque esté satisfecho, aunque no devuelva una cosa, me devuelve mi dinero. Sí. O sea, entonces, claro, que esa cultura de la conveniencia, de que estamos abiertos, ¿cómo que está abierto los domingos? Pues igual, si Amazon está abierto 7x24 y yo puedo comprarlo domingo, hoy a las 12 de la noche y mañana lunes a las 2 a la otra mañana lo tengo entregado. Eso es conveniencia, atención al cliente. Entonces, o cambias la luz o cambias el cuerpo que genera esa sombra. Y el cuerpo que genera una sombra de cultura es un marco de comportamientos, creencias, valores y actitudes. Y eso sí se puede cambiar. Por eso hoy hay muchas empresas que están reformulando sus valores, pero esa reformulación de los valores o la hacen desde dentro o si no huele a PowerPoint de las Big Four y traducirla en comportamientos, en actitudes, en creencias. Y ahí es donde entra el reskilling y el upskilling. Porque si yo no cambio mi hábito diario, mi rutina diaria, y esto es, como decía Gandhi, esto es psicología básica, cuida tu mente, cuida tus ideas, porque esa idea se puede convertir en palabras, esa palabra se puede convertir en una acción, esa acción se convierte en una actitud, esa actitud en un hábito, y un hábito cambia el mundo. Si yo no construyo hábitos digitales a través de la repetición de digitales o transformadores, o de sostenibilidad a través de mis acciones diarias, pues nunca cambiaré mi forma de actuar, no me alinearé con los valores y, por supuesto, no cambiará la cultura.
Me he explicado. Sí, perfectamente. De hecho, Nacho, fíjate, apoyando el mensaje, les pasó con PayPal hace ya unos cuantos años. PayPal de valoración, bursátil, capitalización, si sumas todos, probablemente sea más grande que todas las entidades españolas juntas. Y ahora está pasando con Revolut. Y le vuelve a pasar otra vez. Es decir, la misma persona le dice, no, nos pasó con PayPal y con Revolut, ¿no? Y muchas entidades bloquean el que puedas enviar dinero, te bloquean las tarjetas, te bloquean las transferencias, ¿no? Como ponerle puertas al campo. Y al final, en ese reskilling, upskilling, va ocurriendo, va pasando, pero al final da la sensación de que muchas veces las organizaciones están tan acostumbradas a esa rueda, a esa inercia, que efectivamente moverla les cuesta, ¿no? Y luego intentan gestionarlo vía regulación o vía, digamos, de cómo evitar que otros compitan conmigo en vez de decir cómo abrazo esa competencia, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una frase, un proverbio milenario chino, porque que yo me recuerdo cada mañana, ya lo explicaré cómo, que creo que escribe maravillosamente el momento en el que estamos. Que dice, cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. De estos vientos de cambio, cambio tecnológico exponencial, cambio sociológico, con la llegada de los baby boomers al trabajo, la generación Z, la jubilación de los silver, etcétera. Cambio climático, cambio político, cambio económico, con la economía circular, colaborativa, las plataformas, en fin. Estos cambios están siendo cada vez más fuertes y más rápidos y más virulentos, la mayoría, porque estamos programados por instinto de supervivencia. El cerebro reptiliano dice, se construye un muro para protegerse. Y dice, no, esto es una moda pasajera. No, esto no es una moda pasajera. Esto ha llegado para quedarse. Y tienes muchas evidencias. Y algunas mentes iluminadas en otro nivel de conciencia dicen, no, vamos a aprovechar esta enorme energía de los vientos de cambio. Me he recordado cuando se hablado de la regulación. Porque cuando apareció Airbnb o apareció Uber, pues el primer fue, no, a regularlo. No. Tenemos nuestra licencia, somos taxistas, tenemos nuestra licencia, somos hoteleros, tenemos nuestra licencia, no sé qué tal. Bueno, pero es verdad que quizás lo confuso se ha ido un poco de las manos y hay que poner un poco de orden, pero porque el tema de los pisos turísticos en determinados sitios, pero la primera reacción es vamos a prohibir. Con los drones, cuando aparecen los drones, lo primero prohibir los drones y ponerte un requisito de no, tienes que tener casi ser piloto de combate para poder volar un dron. Hasta que pues va llegando el sentido común y va llegando un equilibrio. Se prueba que el vehículo autónomo genera muchos menos riesgos que el vehículo personal, que el vehículo conducido por humano, porque el 90% de los accidentes, o más del 90%, se debe a bebés humanos, se debe a distracciones, se debe a que mira el móvil, a que por la raja de tu falda me dé un piñazo en un Seat Panda. Eso a un Tesla autónomo no le distrae. Entonces, y claro, lo primero, pero vamos a prohibirlo, bueno, pues ya llegará. Pero esa regulación no es más que construir un muro que eventualmente pues el muro o se pasará por encima o se rodeará o el mismo viento de cambio lo derribará. Se ve mucho ahora mismo, la Unión Europea se está comparando con, mira a derecha y de izquierdas, mira hacia China, mira hacia Estados Unidos y dice, ¿por qué no somos un continente tan innovador como en otras regiones del mundo distintas, ¿no? Entonces, no solo de esa regulación, de esa cultura, y a veces parece o da la sensación que llevar una innovación al mercado, es decir, construirla en valor, crearla en valor, requiere de muchos ingredientes dentro de esa receta. Y probablemente es más fácil cocinar en otras partes del mundo que cocinar en Europa, pues porque aquí el fuego a veces está más flojo, no puede, lo tienes que cambiar, o tienes sitio que tienes que parar, este cazo no vale, esta cuchara así. Me dice, bueno, tú primero termina el plato y luego después cuando lo comamos le ponemos precio al plato, ¿no? Es tan difícil llegar a cocinar algo que, claro, no cocinas nunca. ¿Tú crees que eso también nos está influyendo en que a nivel continente, también en tu experiencia, es decir, cuando alguien vemos estas tecnologías exponenciales, te dice, pero ¿cuántas son europeas? Sí. Definitivamente, o sea, yo cuando empecé a trabajar en innovación, en 2008, 2009, 2010, ya se decía que América lo diseña, China lo fabrica y Europa lo regula. Te estoy hablando de hace 17 años. Eso solo ha ido a más. Y no digo que no haga falta regulación, y está muy bien la ley de protección de datos y la GRDP, y por supuesto está muy bien ponerles una anilla a los tapones de Coca-Cola para que no se caigan, no vayan al mar, etcétera. Pero estamos viendo que de los, no tengo la cifra de cabeza, pero de los 300 unicornios, empresas que valgan más de 1 billón, más de 1.000 millones, pues son el 70% son americanas, el 40 o el 30%, 60-40 son chinas y hay 10% europeas. Cuando vemos ahora esta gran batalla ideológica en cuanto a la inteligencia artificial, pues me da igual que sea DeepSeek o que sea ChatGPT o Plex o Gemini o Copilot o Gemini, que están y todas las que hay en cualquiera de los verticales de posible uso. Joder, y Europa pues tiene Mistral,
tienen el Mistral que no tiene caso de uso, ¿eh? Que eso es súper seguro y súper regulado y tal. Pero bueno, o sea, mientras China y Estados Unidos van en AVE a toda velocidad, joder, pues Europa pues está eso, pensando en que si el tren de cercanías, si tengo que usar la huella o no usar la huella para acceder. La regulación es buena, ¿eh? La regulación es buena y seguramente nuestro estado de bienestar lo recoge. Pero mira, esta metáfora creo que lo explica muy bien. En este partido global que hay entre China y Estados Unidos, entre el modelo hiperliberal en el cual los otros están en manos de las multinacionales o el modelo hipercontrolador de China con el social scoring y así, Europa está jugando a ser el árbitro. Pero el árbitro nunca gana el partido. No sé si ganará uno u otro, pero el árbitro estará sacando tarjetas rojas, amarillas, corriendo con el pito y tal, pero no va a ganar el partido. No, ni será recordado, ¿verdad? Por ese... Que lo que ocurrió más alguno que al final tenga algún problemilla que no deba de árbitro. Bueno, Nacho, entonces al final, efectivamente, hemos pasado por esa fase de decir, oye, vimos un entorno hiperacelerado de cambio, vimos un entorno donde es complejo desde el punto de vista de las organizaciones, esa parte de innovación, pero ¿qué se percibe por parte de la gente? Que los países en el fondo no dejan de ser la suma de la competitividad de sus empresas. Entonces, con todas las personas que te hayas entrevistado, conocido, hablo seguro que mucha de ellas en la conversación de, bueno, y en España y en Europa, pero ¿qué podríamos hacer para realmente dejar de ir en cercanías y empezar a coger un poquito, no se puede ir rápido, ese AVE? Porque con todas las personas que habrán pasado en una charla contigo, todos los eventos que has podido, los que sigues haciendo, que no puedes hablar de ellos, y esas personas que han hecho ese alemán que me voló la cabeza, seguro que ha habido muchos más que te han volado la cabeza y alguno le habrás podido preguntar, ¿qué crees que tenemos que hacer para mejorar a nivel país o a nivel continente incluso? Yo creo que tenemos dos talones de Aquiles, ¿eh? Uno, la educación. Una educación que prepare a nuestros hijos a cómo va a ser el mundo para el futuro y que no que los prepare para un mundo que ya no existe, para un mundo repetitivo, de patrones. Yo hablo mucho de los procesos de educastración. Juego con lo de la educación y la castración creativa sobre todo, a un pensamiento reproductivo y no productivo, a repetir patrones, a aprender los modelos anteriores, en primaria, en secundaria, en la ESO, y en el bachillerato y en las escuelas de negocios, que se sigue estudiando el método del caso. Y cómo la fusión de Galerías Preciados con el Corte Inglés. Y cómo el caso de Juan Arenas, de director de marketing de Bankinter. Pero si son del siglo pasado. Y luego un profesor innovador te dice, no, pues si Amazon ha comprado Whole Foods y tal. Pero ¿quieres extraer las lecciones del pasado o las del futuro? Yo creo que hay un tema de educación, y no es casualidad que cuando se ven los rankings objetivos, joder, pues los chinos, los coreanos, los de Singapur, los chavales, pues tienen la cabeza mucho mejor amueblada, sobre todo en pensamiento lógico, en clave de algoritmos y de matemáticas y de física. Y esto se puede revertir. En Estados Unidos, en los años 60, 70, se dieron cuenta que las niñas no querían estudiar STEM, no querían estudiar ciencias, porque no tenían role models. Entonces hubo una estrategia de país de darles role models y de introducir las ciencias, la física, la matemática y la química entre las mujeres. Y hoy se gradúan muchas más mujeres y están en puestos de dirección de las grandes corporaciones, muchas más mujeres porque hubo una estrategia país de abrirles la mente, de darles referentes. En España, como tenemos a una astronauta, Sara Alonso, que fenomenal, y del CENIO, olé, pero es que teníamos que tener 1000 Saras Alonso, astronautas, referencias en biomédica, en biotecnología, en bioquímica. Yo creo que hay un tema de educación y está claro que las distintas reformas educativas, me da igual que sean de la izquierda o la de la derecha, no han funcionado en prepararse para el futuro. Y luego hay un tema también de zona de confort. De zona de confort, decían nuestros abuelos, que el hambre agudiza el ingenio. Y estamos viendo que esta innovación frugal que viene, incluso que viene de África y que viene de la India, y de Latinoamérica, tiene un apetito por construir un mundo mejor, cosa que en España pues se vive muy bien. Se ve muy bien y estamos pensando en que vamos a las 37 horas y vamos a las 35 horas y ya los viernes libramos y tal, pero que no nos toquen el sueldo. Y eso creo que es difícil de reconciliar. Y habrá como que claro, este señor mayor como ya tiene la casa pagada, pues se lo puede permitir. Pero creo que como estrategia país estamos con permanentes pantallas de humo, de distracciones polarizadas, interesadas, y que seas el 5% de la OTAN, que seas no sé qué, que seas con mil distracciones que no ponen foco. Y uniendo estos temas,
Yo soy muy fan de los ecosistemas de triple hélice. La triple hélice es cuando funciona de forma sincronizada la academia, la universidad, la educación, las instituciones y las empresas. ¿Cuál es la clave del éxito de Silicon Valley? Joder, está la Universidad de Stanford, están las empresas de Silicon Valley, ya las Intel y las Oracle, no digo las nuevas, ¿eh? Y está un marco regulatorio que permite esa circulación. ¿Qué ocurre con Boston? Pues está el MIT y está el MIT y está Harvard y está las empresas que están allí. ¿Qué ocurre en Singapur? Pues está el National University of Singapore, las ingenierías, la ingeniería Nanyang, las empresas, el parque industrial. Si me apuras, y salvando las escalas, incluso en Málaga, y que la gente dice, el milagro de Málaga, ¿qué pasa en Málaga? Coño, pues que hay un parque tecnológico, hay un alcalde, una alcaldía, hay unas instituciones que están apoyando, y hay una universidad de Málaga que está colaborando en ese tríplice en pequeñito. Pero esos modelos funcionan. Si buscamos un modelo en el cual, joder, si tú empresa quieres contratar a gente de la universidad para hacer prácticas, pero no puedes porque tienes que darlos de alta porque la seguridad social, porque darles de cómo sé qué, porque como autónomos no pueden, porque no hay convenio, no sé qué, y eso porque para contratarles 2 meses tienes que hacer por lo menos 8 meses de prácticas, o sea que no es compatible, porque el marco jurídico, legal, administrativo no lo permite, pues te cuentas con que no encaja. Te encuentras con un 50% de desempleo juvenil, que luego nos echamos las manos a la cabeza. No aprendí, que no ha hecho prácticas, como no ha hecho prácticas no le contratan, como no le contratan no puede independizarse, como no independizarse no puede, y decir, al final, pues me hago socorrista en la playa y por lo menos estoy en la playa. Y el mundo ahí, Nacho, o sea, muy, muy buen apunte, porque también efectivamente es decir que estás viendo como que las organizaciones también están acomodadas en unos entornos donde efectivamente son rentables. Muchas de las organizaciones, me refiero a IBEX 35, multinacional europea, algunas de ellas están viendo el impacto que ven, pero que están valorando la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, como esa transformación, dicen, no, para ser más eficientes. Yo muchas veces digo que nos da un poco de pena ese discurso de cuándo vamos a ir a una organización que nos diga, no, todo esto nuevo lo voy a intentar hacer para crear valor nuevo. No para el que tengo hacerlo más eficiente, que muchas veces más eficiencia es menos personas o menos herramientas, ¿no? O vas a una compañía y ves 35 y te dicen, si he puesto ChatGPT para 10.000 personas, ya tengo inteligencia artificial en la organización, ¿no? A ver cómo funciona, efectivamente a nivel CEO, ¿no? ¿Cómo crees que podemos ir a que las compañías cambien esa mentalidad de toda esta innovación, tecnología, inteligencia artificial, quantum, la inteligencia generativa global de la que hablan ahora, porque ahora están evolucionando los conceptos? No, pero yo para ser más eficiente. ¿Qué palanca podemos tocar? Ahí, mira, cuando empezó la experiencia de la innovación de BBVA, cuando en el año 2007-2008, la innovación de BBVA, que dependía del asunto de Goyego Izarri, que era el consejero delegado, era para ser más eficientes. Y de hecho, cuando llegó la primera crisis financiera de la 2008-2009, bueno, pero creo que en aquel momento más estará por ahí en alguna hemeroteca, pues cuando queda pues Francisco González, que lo cuestionaba por otras cosas, pero era el presidente de BBVA y tuvo esa visión de tamaño, tecnología y talento y hablaba de innovación y era el gran impulsor del centro de innovación. Pues recuerdo que una vez Botín padre, Emilio Botín, en un foro público, dijo, innovar en banca es una tontería, lo importante es ganar 10.000 millones. Claro, ante un argumento como ese, pues la innovación parece que pasa a un segundo plano. En ese momento la innovación era para ser más eficientes. Y ser más eficientes es gastar menos céntimos de euro por cada euro que generas. Cuando llegó la crisis ninja, la de 2008, 2009, 2010, pues BBVA era el banco más eficiente del sistema. Y fue el único que no tuvo que cerrar oficinas, que no tuvo que hacer ERES, que no tuvo que ajustarse porque era más eficiente. ¿Qué ocurre? Que la crisis empezó a castigar a todos por igual. Entonces, cuando castigaron a todos por igual, pues había necesidad de innovar para diferenciarse. Pues y ahí surge el tema del rebranding de la marca, surge otra cosa, como apareció aquellos stripes, aquellos azules y tal, y parecerse más a Nokia, una marca blanca, a Apple y tal. Luego también vimos que como esa diferenciación tampoco ya suponía negocio, pues hubo otra etapa que era innovar para crecer. Y ahí entró todo el mundo de los New Revenue Streams, y cada uno de estos cambios suponía un cambio de director corporativo, directores de innovación, y por ahí de nombres ya míticos, y todo el tema de las apps y la mejor app del mundo, que además ya muy, muy pegados al negocio. Entonces, yendo a tu pregunta, pues yo creo que la inteligencia artificial hoy permite 3 As muy claramente, que es la automatización, la augmentación, y la agentificación, el tema de los agentes. El uso más inmediato
es la automatización. Y más sencillo es la automatización. Porque ya más enseguida es la eficiencia. Porque oye, coges, la aplicas, la diseñas, un chatbot, en cuanto lo organizas, lo pones en funcionamiento, aunque sea el más básico de todos, y un árbol de decisiones y de argumentaciones y con un poco de PNL para que entienda lo que dices, ya va solo en minutos. O que te conteste los emails, o que te los clasifique, o que te alíe esas tareas rutinarias. Y eso es eficacia. Pero para mí es el uso más pobre. Es el uso más pobre y es el uso que te deja sin trabajo. Porque si tienes una máquina que hace el trabajo por ti, te estás pegando un tiro en el pie. Sin embargo, el uso para la augmentación, para la augmentation, es bestial. Tener tú solo un equipo con 4 o 5, es que podría 4 o 5 o 6 agentes o asistentes que trabajan contigo, con los que puedes dialogar. Tú puedes decir, oye, ¿cómo puedo hacer mejor? Oye, dame 20 sugerencias de cómo puedo optimizar este proceso. Y los tienes al momento. Y dices, oye, pues con pensamiento crítico discriminas, esta sí, esta no. O sea, te ahorra horas y horas y horas de trabajo y te permite hacer mucho más con mucho menos y ser más eficiente. Y crear valor. Y crear valor en lo que realmente aporta valor. Porque ese pensamiento reproductivo, esas tareas repetitivas, joder, que es que hoy a mí me pasa que es que incluso si tuviese que escribir algo de lo que ya sé, y le pido a ChatGPT o a Gemini o a Copilot o a Perplexity o a la que sea que me lo escriba, es que simplemente es mucho más rápido que yo tecleando. Si yo tardaría en escribir 5 o 10 páginas, pues puedo tardar una mañana. Y esto lo escribe en un minuto. Y luego es más fácil editar, aunque pues retocarlo, leerlo, manipularlo. Pero es que yo en teclear y con errores ortográficos, joder, tardo más tiempo. Eso me da, si puedo liberar 3 o 4 horas de trabajo al día, puedo hacer otras muchas cosas de mucho más valor y crear valor en lo cultural, en lo intangible, en aprender yo mismo, en esos comportamientos, creencias, valores y actitudes, valor en la calidad, valor en la conciliación familiar, el pasar más tiempo de calidad con los míos, en fin. Pero creo que es donde estamos perdiendo el norte y pensando en cómo trabajar menos. Y yo creo que es que no va de trabajar menos, va de hacer más con menos. Muy buen apunte. Nacho, de todas las personas que has entrevistado, conocido, eventos a lo largo de toda esta carrera de tantos años, ¿podrías decirnos alguna que realmente te ha marcado y por qué? Gemma Hassenbeck, que es esta esgrimista paralímpica. Dice, wow, ¿y qué tiene que ver con la innovación? Pues tiene que ver con la actitud ante la vida. Esta es una niña que en un accidente de coche tonto, porque yendo a la Escoria, pues ella que se salió por la ventaneta y al cogerla en brazos, la gente que le fue a salvar le rompió la dejó en una silla de ruedas. Entonces, claro, y ha dicho, sí, es que lo que está pegado a la silla de ruedas es mi culo, no mi cabeza. Entonces, y luego participó en Barcelona 92 en las Olimpiadas, hace esgrima y tal, y ahora es DJ y ahora no sé qué. Entonces, creo que esa a menudo cuando me encuentro con un problema, tal, digo, joder, ¿qué coño de problema es este? Sí, me puedo poner de pie, ¿no? O sea, ahí tengo otro amigo que iba a decir que hay problemas verticales y horizontales. Los que te dejan en horizontal en una cama, esos son problemas de verdad. Lo que si te puedo poner de pie no es tanto problema, ¿no? Soy muy convencido del mundo de la sostenibilidad, sobre todo del mundo marino. Yo empecé a bucear, yo me puse por primera vez unas gafas de bucear con 5 años y tengo 59. Entonces, y llevo buceando, soy instructor de submarinismo, llevo buceando pues desde los 18 años. Llevo 40 años buceando de forma intensiva en todos los mares del mundo. Y he visto cómo los mares se mueren. Los mares, lo que hay debajo de la superficie. E incluso si te vas, me gusta irme al Indo-Pacífico, me voy a las Molucas, me voy a Yaya, me voy a Papúa Nueva Guinea. Ahí es donde están los arrecifes más puros del mundo, más pristinos, pero incluso ahí encuentras restos de que gente ha pescado con dinamita, encuentras a veces alguna red fantasma que ha dejado los barcos. El Mediterráneo da pena. Y entonces, bueno, pues todo esto, cuando me encuentro gente trabajando para que ser parte de la solución y no parte del problema, pues a mí es gente que me impacta mucho, y que si encima me invitan a ser cómplices de ellos, pues también. Luego, Nacho, hablando un poco de ti en esta parte final, has dicho, lo mejor está por venir. Acabo de decir, tengo 59 años. Claro, te quedan todavía muchas iteraciones. ¿Dónde ves las siguientes? ¿Dónde te ves tú? Yo me veo construyendo molinos ante estos vientos de cambio.
Hace 3 años he reorganizado mi vida a nivel profesional, vital. Mis hijas pequeñas, mis hijas ya están volando solas, ya se han independizado. Me he ido a vivir a Málaga, precisamente porque es un ecosistema de innovación, de transformación y muy dinámico. Estoy en este momento muy volcado en la Silver Economy. La Silver Economy es la economía plateada, la de los productos y servicios para los mayores de 50 años, que va a ser la tendencia que más va a cambiar nuestro futuro. La tecnología sí, pero sobre todo España es un país para viejos y Europa es un país para viejos. Y eso conecta un poco con lo anterior, porque cuando hablaba antes de la calidad de vida, ya la edad media en España está en 48, 49 años. En la España vaciada, que llaman la Laponia del Sur, en 54, 55 años. Cuando alguien tiene 50 años, juega a conservar lo que ya tiene. La gente de más de 50 años fue la que votó el Brexit, la que votó la nostalgia de los viejos tiempos pasados. Es la gente que ha votado a Trump. Pero es que Europa, Estados Unidos, tiene estas sociedades envejecidas. Y España. Entonces eliges a proteger. La gente de 50 años, 50, 55, no está pensando en construir un mundo mejor. Sin embargo, cuando tienes 30 años, cuando tienes 20 años, la edad media en sudeste asiático es de 33 años, 34, en Latinoamérica es de 32, 33, 34, estás construyendo una familia, quieres un futuro mejor para ti y para los tuyos, y estás en modo construir. Según pues, la edad que tenías tú cuando montaste Críos. La edad media en África es de 18, 19 años, 20 años. Claro, dices, esos están locos, ¿no? Con 19 años, tus sueños son mucho más grandes que tus miedos. Cuando tienes 60 años, tus miedos son más grandes que tus sueños. Con lo cual te quedas a como estás. Creo que por eso una sociedad envejecida pues se busca una zona de confort y dice, no estoy mayor para esas cosas. Y creo que bueno, es una realidad, ese es otro viento de cambio demográfico. Y creo que se pueden construir molinos, pues eso, aprovechando esos. Y Nacho, en todos estos años, ¿cuál es la lección más dura que te ha enseñado la vida? A confiar en que no debía. Yo soy de natural confiado y he confiado en personas que luego me han sido una profunda decepción. Y hablo de torno personal y profesional. Y he confiado he comprado motos que no tenía que haber comprado. Pero además, luego te das cuenta. Pensando en aquel curso de negociación, pues por alguna vez, por mucho que sabes negociar, pues te encuentras con que has confiado en una promoción, en una persona, no sé, que no se merecía tu confianza. Y eso a mí es un tema que me duele. Creo que en general yo genero confianza y creo que en general la gente confía en mí y por eso pues me duele mucho cuando yo confío en alguien y no he sido correspondido. Muy bien, y dándole ese rayito de esperanza, ¿no?, a esos jóvenes que también tenemos en Europa menos que en otros continentes o que tenemos en España. ¿Qué mensaje les darías a ellos pensando en esa innovación, esa transformación, ese momento tecnológico que tenéis? Viene ese joven 16, 17, 18 años, pero claro, un país como España y como un continente como Europa los necesita, que creen valor. Absolutamente. ¿Qué les decimos? Que sean curiosos, que conserven ese apetito, esas ganas y que esa ambición la que les pedía Steve Jobs a los famosos graduados de Stanford, stay hungry, porque es muy fácil decir, bueno, pues ya, joder, pues si tengo la vida resuelta, si el banco me da una hipoteca, ya tengo el BBV, pues ya, dice, para el chaval, si tienes 24 años, joder, 24, 25, entonces, que sean enormemente curiosos, que el mundo es cada vez más pequeño, por suerte, joder, es facilísimo viajar hoy y conocer otros mundos, otras realidades, pero con la mochila, no a través de la realidad virtual. Porque parece que como has visto además es que como has visto un vídeo en YouTube, ¿para qué me voy a ir a Hong Kong si ya lo he visto en YouTube? No, es que el mundo es alucinante y esa curiosidad y ese apetito y esas ganas de entender, de poner las luces largas, de mirar más allá del horizonte. Esa actitud es lo que marca la diferencia y la está marcando hoy. Pues si yo o tú, por lo que te conozco, hubiésemos tenido con 15 años todo el conocimiento del mundo disponible en la mano. O sea, tienes cualquier duda, aquí tienes la Wikipedia o la inteligencia artificial para aumentar tus capacidades. Tener todas las bibliotecas del mundo, todo el reskilling, todo el upskilling al alcance de la mano inmediatamente. Joder, eso es alucinante. Claro, si te vas al lado oscuro de hombres, mujeres y viceversa, si te conviertes en tronista, si tu única vocación es ser influencer y no sé qué tal, y caes en el agujero negro de TikTok, y agujero negro porque te puede absorber todo el tiempo y la energía del mundo, joder, pues entonces vas a ser un walking death, un zombie viviente. Muy bien, Nacho, fantástico. Muchas gracias por venir con nosotros a este episodio de Haz lo que te hace feliz. Tenemos un episodio de innovación y transformación
puedes volver siempre que quieras. Esta es tu casa. Gracias por todo y que vaya mucha suerte en estos próximos retos que nos has contado. Pues, Carlos, de verdad que he disfrutado muchísimo con esta conversación. Espero no haber metido una chapa demasiado... Está fenomenal. Y que si tú me dices, vean, lo dejo todo, que es un placer siempre trabajar con Kairos. Gracias, Nacho. Gracias, capitán.